4 exámenes de evaluación de fertilidad. El primer examen es la ecografía transvaginal. Con la ecografía transvaginal evaluamos el factor uterino, evaluamos los ovarios y la reserva ovárica. El segundo examen es la histerosalpingografía, y esta histerosalpingografía nos sirve para evaluar tanto la cavidad uterina como el factor tubario, y evaluar también las trompas uterinas. Y esta es una cavidad uterina, vean ustedes, de manera triangular. Esta es una cavidad uterina normal. La sustancia de contraste pasa a través de las trompas, observándose acá el llenado de ambas trompas, y empieza a salir hacia la cavidad abdominal, formando una especie de media luna. Aquí de esta media luna en ese lado y en este otro lado. A eso se llama prueba de Coté positiva, Coté, C-O-T-T-E, prueba de Coté positiva. Quiere decir que las trompas son permeables. Entonces, para no confundirlos, el estudio básico de la pareja infértil consta de 4 exámenes. El primer examen, la ecografía transvaginal. Dentro de las modalidades de la ecografía transvaginal tenemos la ecografía para el conteo de folículos antrales, que se realiza en el día 2 o 3 de la regla, sirve para medir la reserva ovárica. Número 2, tenemos la histerosalpingografía. La histerosalpingografía nos permite evaluar la cavidad uterina y nos permite evaluar la permeabilidad de las trompas uterinas. Número 3, dosajes hormonales que se hacen en el día 2 o 3 de la regla. FSH, cuyo valor no debe ser superior a las 10 miliunidades. Por encima de 10 miliunidades implica que la reserva de óvulos puede estar disminuyendo de manera significativa. Dosaje de LH, siempre su valor es por debajo del valor de FSH, excepto en el síndrome de ovario poliquístico, donde se invierte la LH es superior al valor de la FSH. Dosaje de estradiol también se hace en el día 2 o 3 de la regla. El dosaje de estradiol debe estar en 80 microgramos por mililitro. Y se aprovecha para pedir 2 exámenes más. Uno de ellos es la TSH para evaluar tiroides. Su valor normal es hasta 4 miliunidades, pero cuando la mujer busca embarazo, el valor debe estar por debajo de 2.5. Prolactina es otra hormona cuyo valor es hasta 25 miliunidades. Por encima de 25 hablamos de hiperprolactinemia y la mujer debe recibir tratamiento. Y hay una última hormona que es la progesterona. El dosaje de progesterona se hace en el día 21 del ciclo, es decir, a mitad de la fase secretoria. Ese día debemos de hacer la valoración de la progesterona y debe estar en un valor de 9 o más de 9. Por debajo de 6 quiere decir que hay una ovulación. Y entre 6 y 9 uno tiene que valerse de otros métodos para decir si hay o no hay ovulación, como por ejemplo hacer el monitoreo de la maduración folicular. Es decir, se empieza en el segundo o tercer día de la regla con una ecografía y luego le vamos haciendo una ecografía en el día 7, en el día 9, en el día 11, para ir viendo cómo va creciendo el óvulo hasta el día 14 en que ocurre la explosión folicular. Quiere decir que esta mujer ovuló. Y si observamos que su nivel de progesterona en el día 21 está en 6 o 7, para ella ese es el valor de ovulación. Si en la ecografía hemos encontrado la presencia de un pólipo o un mioma, o en la histerosalpingografía nos dice
defecto de relleno en la cavidad uterina, el examen que debemos de pedir es la histerosonografía. Consiste en introducir un balón parecido a la sonda Foley, pero este es muchísimo más delgado. Este balón se llena de aire el balón y se inyecta líquido que va a salir por acá hacia la cavidad uterina, extendiendo o abriendo las hojas de la cavidad uterina. Y al abrirse las hojas se hace la ecografía y eso nos va a permitir mejorar las imágenes que nos da la ecografía del interior de la cavidad uterina y corroboraremos si existe algún pólipo o algún mioma submucoso. Aquí, por ejemplo, una imagen de una histerosonografía. Vean ustedes cómo se ha abierto las hojas de la cavidad uterina. Normalmente esto es un espacio virtual. Ambas hojas están pegadas la una con la otra. Y si encontramos un pólipo, a esta mujer la llevaremos a una histeroscopía. Estos ya son procedimientos que no están dentro del estudio básico de la pareja infértil, sino que van derivando de los hallazgos que vamos encontrando en los exámenes que se les vaya pidiendo. Entonces, ecografía vaginal, sospecha de imagen de pólipo, la llevamos a una histerosonografía, se confirma que hay un pólipo, la llevamos a una histeroscopía, corroboramos la existencia del pólipo y con la histeroscopía procedemos a retirar el pólipo y esta mujer queda en condiciones de buscar el embarazo. Todo esto ya ha quedado en desuso, ya no se estila pedir estos exámenes, sin embargo, debe de ser de conocimiento, pero sí el monitoreo ecográfico y progesterona en el día 21. Entonces, cuando quieren ustedes saber si la infertilidad es debido a una falla del ovario, le hacemos un monitoreo ecográfico y un dosaje de progesterona en el día 21 del ciclo. Las valoraciones hormonales, la reserva ovárica se evalúa con el dosaje de hormona antimuleriana. El valor normal de hormona antimuleriana es de 3, pero se considera una reserva baja de óvulos cuando el valor de la hormona antimuleriana está por debajo de 0.5. Ya les he hablado de la FSH, la LH, estradiol, prolactina y TSH. Todos estos se dosan en el día 2 o 3 de la regla, excepto prolactina y TSH se puede dosar en cualquier momento. Hormona antimuleriana igualmente se puede dosar en cualquier momento del ciclo. La laparoscopía es un procedimiento que se deja como última valoración cuando estamos sospechando que hay una endometriosis, que hay una enfermedad inflamatoria pélvica o que hay adherencias de la trompa hacia el ovario, adherencias tubo-ováricas. Para eso sirve la laparoscopía. Y si encontramos que hay una endometriosis, procederemos en el mismo acto de la laparoscopía a realizar la cauterización de los focos endometriósicos. Si hay adherencias, procederemos a cortar las adherencias. Si las trompas están cerradas, puede hacer una cirugía tubaria a través de la laparoscopía. Y el factor masculino se estudia igualmente con una historia clínica. Debemos de explorar los antecedentes patológicos, orquídea o si ha tenido una orquitis urleana o paperas, infecciones de transmisión sexual, TBC del testículo. Pero el examen clave en esto es el espermatograma. Para hacer un espermatograma se le pide que no tenga relaciones de 3, máximo 5 días. Algunos varones, para que salga bien su espermatograma,
hasta más de 5 días y ahí los espermatozoides pierden motilidad. Hay 4 elementos que se evalúan en el espermatograma. Uno es el volumen, debe ser de 2 o más mililitros. Por debajo de 2 mililitros se llama hipospermia. La concentración debe ser de 15 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Por debajo de 15 millones se llama oligospermia. Motilidad. La motilidad debe de ser mayor de 25%. Las formas de movimiento lineal rápido, cuando está por debajo de 25, se llama se me fue el nombre, astenospermia. Astenospermia. Asteno quiere decir esto. Astenospermia son predominancia de espermatozoides de movimiento lento. La astenospermia puede ser una astenospermia leve, moderada y severa también. Y finalmente la morfología. Antes se consideraba 50% de los espermatozoides de formas normales, cabeza, cuello y cola normal. Hoy ya se ha visto, luego de hacer una reevaluación de todos los espermatogramas, que con una forma de espermatozoides normales de 4% o más se considera un espermatograma normal. 3% teratospermia leve, 2% teratospermia moderada, 1% teratospermia severa. Y luego tenemos la criptospermia o criptozoospermia, cuando existen 100.000 o menos espermatozoides por centímetro cúbico. Y luego viene la zoospermia, donde ya no hay nada de espermatozoides. Causas principales de infertilidad: el varicocele, infecciones de las glándulas accesorias masculinas, factor genético. Saben ustedes, el síndrome de Klinefelter cursa con serios problemas de fertilidad. Factores inmunológicos, que es lo que ocurre en las infecciones virales, donde el factor inmunológico genera una inflamación severa de los testículos, pero la albuginia testicular no deja expandirse el testículo y se destruyen los tubos seminíferos. Factor endocrino, recuerden ustedes que la falta de descenso testicular se trata con hormonas, con FSH al varón, alteraciones nerviosas de la eyaculación y un factor psicológico, por supuesto, donde eyacular pero no tiene erección y eso dificulta la eyaculación. Y el tratamiento dependerá de los factores que se hayan encontrado. Muchas veces estos factores no se pueden identificar y los tratamientos van de menor a mayor. Tratamientos de baja complejidad: consiste el primer escalón en estimular el crecimiento de los óvulos, sea con clomifeno, que se llaman inductores de ovulación, o con FSH de orina menopáusica. Una vez que se ha madurado el folículo, uno le puede decir: tenga relaciones en este momento. ¿Y cómo sabemos cuándo maduró el folículo? Mediante ecografía. Le hacemos un monitoreo ecográfico. El día en que ha ovulado la mujer, ese día le decimos que tenga relaciones. Ese, y si puede, al día siguiente o al subsiguiente día. A eso se llama inducción de ovulación con coito dirigido. Y si en vez de indicar el coito le decimos venga para inyectarle el esperma de su esposo, a eso se llama inseminación intrauterina. Se pueden hacer hasta 4 inseminaciones, donde se puede alcanzar hasta el 70% de chance de lograr embarazo. Cuando se hace una quinta inseminación, sexta inseminación, ya no hay resultados, ya no va a haber embarazo. En ese caso se pasa a una fertilización in vitro. El GIF era la colocación de los embriones dentro de las trompas uterinas. El TOMI es la colocación de los
ovocitos microinyectados a las trompas uterinas. Y el FIC se divide en FIC clásico e ICSI. FIC clásico es cuando cogemos los óvulos, los ponemos en una placa Petri y sembramos alrededor de los óvulos espermatozoides, esperando que alguno de ellos penetre el óvulo. ICSI es la inyección intracitoplasmática de esperma. Lo vamos a ver en una diapositiva. TOMI es inyectar con un esperma al óvulo e inmediatamente que lo he inyectado, cojo el óvulo y por laparoscopía lo meto dentro de la trompa uterina como si el óvulo hubiera sido fecundado en el tercio externo de la trompa y luego de la fecundación va a migrar hacia el útero. Y este es el laboratorio de fertilidad y aquí tenemos una fertilización in vitro clásica. Los óvulos, se siembra los espermatozoides, a las 24 horas vemos que el óvulo ha fecundado porque se ha dividido en 2 células, luego en 4 y luego pasa a ser una mórula y se puede hacer la transferencia como mórula o como blastocisto, que es mejor. Esta es una inyección intracitoplasmática de esperma. Estas son unas agujas especiales, capturan al espermatozoide y una vez que han capturado el espermatozoide lo inyectan dentro del óvulo. El óvulo, por supuesto, es fijado a un dispositivo especial que tiene este microscopio y permite la penetración del óvulo. Ahí tienen ustedes los espermatozoides. El dispositivo que fija el óvulo lo fija en un determinado sitio, no lo puede fijar en cualquier sitio. La aguja que va penetrando el óvulo y aquí ya ha penetrado el óvulo y empieza a soltar el espermatozoide. Todo esto se trabaja con este microscopio, es un microscopio especial que permite hacer este procedimiento. No es cualquier microscopio. Estas son cifras que ya han quedado en desuso y la fertilización in vitro permite lograr gestaciones hasta en un 70% de todos los casos que entran a in vitro. No todos logran embarazar, pero si uno repite el procedimiento puede llegar a un 98-99% de embarazo. Este procedimiento se creó en el año 1978 por un médico y un biólogo, Patrick Steptoe y Robert Edwards. Patrick Steptoe murió a los años después de que lograron el primer embarazo in vitro. Sobrevivió Robert Edwards y Robert Edwards recibe el premio Nobel. Ustedes saben que el premio Nobel no se concede a personas fallecidas, por eso es que no le dan el premio Nobel a Patrick Steptoe, pero él también participó y fue el que más participó en conseguir el primer embarazo. Y este primer embarazo de una niña que se ha hecho célebre en la historia de la medicina se llama Lois Brown o Louisa Brown, tiene en este momento alrededor de 40 y tantos años, nació en el año 78. Para lograr esa gestación, ellos tuvieron que retirar alrededor de 300 óvulos, fecundarlos, fracasar, volver a hacerlo, volver a fracasar, hasta que finalmente lograron el primer embarazo y abrieron el camino hacia una nueva disciplina médica que es la infertología, con lo cual se ha podido lograr embarazos en mujeres que por otros métodos no hubieran logrado el embarazo, y en este momento hay en el mundo alrededor de 20 millones o un poquito más de niños nacidos con esta técnica. Muy bien, muchas gracias, les pido mil disculpas por lo accidentado de esta clase, espero que pueda haber sido entendido o haber podido llegar con las ideas fundamentales de lo que viene a conocer de infertilidad. ¿Alguna pregunta?